La noche comenzó como tantas otras. Cena en casa, unos amigos invitados, y la promesa de un par de horas agradables en la comodidad del hogar. Laura, con su vestido rojo no por ser coqueto, sino porque era el que tocaba, no esperaba que esta velada fuera especial, mucho menos que despertara en ella un impulso tan contradictorio. Fue justo en el momento en que Javier, el viejo amigo de su esposo, entró al salón, que algo, quizá un cambio de aire o un temblor invisible, hizo que su noche pasara del ordinario a lo inesperado. Desde el primer saludo, algo en él la perturbó, una especie de tensión entre sus miradas que ella no había sentido en mucho tiempo. ¿Podría ser solo imaginación? ¿Un juego que su mente, aburrida de la rutina, estaba dispuesta a jugarle? Sin embargo, en el segundo en que sus ojos se encontraron, fue como si él hubiera leído sus pensamientos, casi como si sus sonrisas guardaran un secreto compartido que ninguno de los dos sabía exactamente qué significaba, pero ambos estaban más que dispuestos a averiguar. Vaya, Laura. Ese vestido debería venir con una advertencia, ¿no? Murmuró Javier con una sonrisa apenas contenida, mientras Tomás, el esposo de Laura, servía vino sin darse cuenta del leve toque de ironía en la voz de su amigo. Laura le lanzó una mirada que pretendía ser inocente, aunque en el fondo sentía que las palabras de Javier resonaban demasiado. Era una frase banal, claro, el tipo de comentario que cualquier hombre casado pasaría desapercibido. Pero había algo más en su tono, algo que sugería mucho más que una simple observación. La cena continuó con sus charlas habituales sobre trabajo, anécdotas de amigos en común y algún que otro chisme que siempre animaba la conversación. Laura se esforzaba por ignorar la presencia de Javier, pero cada vez que su mirada se encontraba con la de él, algo en su pecho se encendía. Era como si una chispa de aventura la llamara desde el otro lado de la mesa, y ella, sin quererlo admitir, se sentía atraída por esa llama prohibida. Cada palabra que él pronunciaba parecía tener un doble sentido, como si todo estuviera pensado para ella, como si él supiera exactamente lo que provocaba en su interior. Mientras tanto, Tomás estaba completamente ajeno a lo que sucedía. Confiado, relajado, conversaba animadamente con los demás, sin notar cómo su esposa y su mejor amigo parecían intercambiar mensajes invisibles. A Laura le divertía, y la aterraba, la idea de que todo esto estaba ocurriendo frente a sus ojos, en su propia casa, y que él no tenía la menor sospecha. Era un juego peligroso, sí, pero un juego que la hacía sentir viva de una forma que no había experimentado en años. ¿No te parece curioso cómo algunas amistades pueden ser tan duraderas?, preguntó Javier, clavando su mirada en ella mientras Tomás se levantaba para buscar más vino. Laura sintió como sus palabras, aparentemente inofensivas, ocultaban algo más. Sí, curioso, ¿verdad? Aunque, bueno, dicen que las mejores amistades son aquellas que saben guardar secretos, respondió ella, devolviéndole la mirada con un toque de ironía. Esa pequeña conversación fue suficiente para que su corazón latiera un poco más rápido. Cada palabra, cada sonrisa, era una invitación a algo que ambos entendían sin decir. Laura sabía que estaba jugando con fuego, que aquello era una locura, una fantasía que no debía ni plantearse. Pero por alguna razón, esa noche, ese juego silencioso le daba la adrenalina que necesitaba, como si hubiera encontrado un escape de su vida monótona en algo tan simple como una conversación a media luz. Después de aquella noche, Laura no pudo evitar darle vueltas a todo lo que había sucedido. La cena, las miradas furtivas, el comentario descarado de Javier. Era como si le hubiese dejado una chispa encendida en algún lugar de su mente, y cada vez que pensaba en ella, sentía el mismo calor en el pecho que experimentó en aquella velada. De un momento a otro, esos encuentros casuales con el mejor amigo de su esposo se convirtieron en algo más emocionante, en algo que la hacía sentir viva, aunque supiera que era un juego tan peligroso como fascinante. En las siguientes reuniones, sus intercambios se hicieron más sutiles, y a la vez, más intensos. Bastaba con un comentario, una sonrisa apenas esbozada, y Laura ya sabía que le estaba pensando lo mismo. No era necesario decir mucho, cada palabra tenía su propio peso, y cada frase parecía cargada de un significado oculto que ambos compartían en un código secreto. ¿Te parece si le damos una sorpresa a Tomás este fin de semana? Una escapada de parejas a algún lugar tranquilo, propuso Javier un día, lanzando la idea como si fuera algo inocente, mientras la miraba con esa expresión suya, entre seria y burlona, que solo ella parecía comprender. Laura sonrió de lado, jugando con su copa de vino, y le respondió con un tono deliberadamente ambiguo. No sé si una escapada sea buena idea, tú sabes,
¿Y si la sorpresa termina siendo para nosotros? Javier rió suavemente, disfrutando el sarcasmo escondido en su respuesta. La chispa de aquel juego silencioso parecía tener cada vez más fuerza, y aunque ambos sabían que lo que estaban haciendo no era más que un coqueteo inocente, una parte de ellos se negaba a ponerle fin. Lo prohibido era tan atractivo que, en lugar de apartarse, Laura se encontraba buscando más ocasiones para toparse con Javier, para intercambiar un par de palabras que nunca parecían tan inocentes como sonaban. Así, en los almuerzos familiares, en los encuentros casuales con amigos y hasta en las llamadas de trabajo en las que, casualmente, él también estaba, los dos continuaban ese juego, cada vez más arriesgado, más cercano al borde de lo imperdonable. Y ella lo sabía, pero una parte de ella, la parte que necesitaba sentirse deseada y viva, encontraba en esas interacciones un alivio, una forma de escapar de la rutina. ¿Sabes? Creo que tu marido necesita unas vacaciones de ti, Laura, dijo Javier un día, lanzando una de esas bromas que siempre llegaban a un límite ambiguo. Ella arqueó una ceja, jugando con el sarcasmo en sus palabras. ¿Y tú no? Porque si quieres, te regalo unas, pero no pienses que será fácil dejarme ir. Era un juego, claro. Lo sabía, y sabía también que Javier estaba tan atrapado en él como ella. Sin embargo, había algo en todo aquello que hacía que quisiera explorar esos límites cada vez más. La siguiente ocasión en que Laura y Javier se encontraron fue en una de esas reuniones de amigos donde todos parecen olvidarse un poco de sus propios límites. El ambiente era relajado, las copas de vino fluían, y a medida que avanzaba la noche, los temas de conversación se volvían más personales y menos prudentes. Era casi como si, en algún punto, se diera permiso para que cada uno dejara salir alguna de sus pequeñas frustraciones, como si las palabras se volvieran un juego de ruleta en el que todos estaban dispuestos a apostar. Laura estaba sentada al lado de Javier, en el sofá, y aunque a su alrededor las risas y el bullicio llenaban el lugar, ella apenas era consciente de lo que ocurría. Su atención estaba puesta en Javier, en la manera en que él movía la copa entre sus dedos, en cómo su mirada a veces se desviaba sutilmente hacia ella. Había algo en el aire, una electricidad que parecía que solo ellos podían sentir, y por supuesto, ninguno estaba dispuesto a ignorarla. «¿Sabes lo que siempre he envidiado de Tomás?», dijo Javier de repente, inclinándose un poco hacia ella, como si estuviera por confesarle un gran secreto. Laura arqueó una ceja, entre divertida y sorprendida por la repentina declaración. «¿Qué? Tener una esposa tan paciente como yo», respondió ella, con una sonrisa sarcástica, al tiempo que un leve rubor coloreaba sus mejillas. «Bueno, eso también», Javier la miró, casi como si estuviera evaluando sus palabras, antes de continuar en un tono más bajo. «Pero, en realidad, es la manera en que logras, ¿cómo decirlo?, mantener esa distancia, esa fachada de perfección. Como si nada pudiera realmente perturbarte». Laura soltó una risa suave, un poco forzada, como si su comentario hubiera tocado una fibra que ella misma intentaba ocultar. Sabía perfectamente de lo que le estaba hablando, de esa imagen pulida que llevaba puesta como una armadura, y que solo unos pocos lograban ver a través de ella. No era fácil ser la mujer ideal, la esposa perfecta, y en algún punto, todo ese esfuerzo se volvía una carga que parecía aplastarla un poco más cada día. «La perfección es una buena distracción», dijo ella, dándole un sorbo largo a su copa, casi como si con cada trago intentara calmar el torbellino de emociones que el comentario de Javier había provocado en ella. «Mientras todos creen que tienes la vida perfecta, nadie se molesta en mirar más de cerca». Javier la observó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando sus palabras, como si intentara descifrar el verdadero significado detrás de ellas. Y luego, en un tono suave pero cargado de ironía, respondió: «Entonces, ¿es así como lo haces? ¿Te rodeas de perfección para esconder lo que realmente quieres?». Laura se quedó en silencio, mirando su copa con una mezcla de frustración y nostalgia, como si en el fondo supiera que Javier había dado en el clavo, que, sin darse cuenta, había puesto en palabras aquello que ella misma no quería admitir. Era verdad, se había refugiado en esa apariencia de perfección, en esa imagen que todos esperaban de ella, y de alguna manera había perdido de vista lo que realmente quería. Y ahora, ahí estaba él, desnudando sus pensamientos con unas pocas palabras y una mirada que parecía decirle que la entendía mejor de lo que estaba dispuesta a aceptar. Para romper la tensión, Laura lanzó una pregunta, intentando sonar despreocupada, aunque sabía que en el fondo no lo estaba. «¿Y tú, Javier? ¿Qué escondes detrás de todo ese encanto?».
Porque si me preguntas a mí, pareces disfrutar demasiado de jugar con fuego. Javier sonrió, dejando escapar una risa suave, mientras la miraba con esos ojos que parecían ver más de lo que ella misma era consciente. Ah, Laura, si te contara todos mis secretos, entonces el juego perdería su gracia, ¿no crees? Esa respuesta, tan ambigua como provocativa, dejó a Laura sumida en una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Era como si, de repente, él estuviera dando permiso para seguir adelante, para cruzar un límite invisible que ambos habían estado evitando, pero al mismo tiempo, la retaba a descubrirlo por sí misma, a ir más allá de esa imagen superficial que él también había construido. Ambos sabían que estaban jugando con algo peligroso, algo que, en el fondo, podría volverse en su contra en cualquier momento. Pero en ese instante, ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Después de aquella conversación tan ambigua con Javier, Laura pensó que se quedaría con la intriga, como si ese juego de palabras a medias hubiera sido un simple coqueteo pasajero. Sin embargo, para su sorpresa, Javier comenzó a buscarla más seguido. Ella notaba cómo, sin decirlo directamente, él se las arreglaba para estar cerca, para coincidir en momentos en los que él podía mirarla sin prisas y en silencio. ¿Había algo más detrás de esa aparente casualidad? Si la atracción era mutua, ambos estaban haciendo un trabajo excelente en esconderla detrás de sus sarcásticas sonrisas. Una tarde, mientras Laura estaba en la terraza de un café, Javier apareció de la nada. ¿Te vas a enojar si me siento contigo?, preguntó, con una sonrisa entre traviesa y segura, mientras tomaba asiento sin esperar respuesta. Laura suspiró, fingiendo una molestia que no sentía en realidad. Supongo que no tengo opción, dijo ella, haciéndosela indiferente. Pero por dentro, sabía que ese era justamente el tipo de encuentro que había estado esperando, aunque nunca lo hubiera admitido. Mientras charlaban, Javier la miraba de una forma que la incomodaba y emocionaba a partes iguales. Había en sus ojos una mezcla de desafío y ternura, una curiosidad tan intensa que Laura no sabía si reír o simplemente rendirse a ella. Deberías tener más cuidado con cómo miras a la gente, Javier. Alguien podría pensar que estás buscando problemas, dijo ella, con una sonrisa sarcástica, intentando ocultar el cosquilleo que sentía cada vez que la miraba así. Javier soltó una risa baja, inclinándose hacia ella, como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos comprendían. No soy yo el que tiene problemas para controlar lo que siente, respondió en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Laura sintiera el impacto de sus palabras. Sabía que estaba jugando con fuego, que en cualquier momento esa chispa podía convertirse en un incendio imposible de contener. Y, sin embargo, ahí estaba ella, incapaz de alejarse. Laura lo miró, tratando de mantener la compostura. Entonces, ¿a qué estás jugando, Javier? Porque si esperas que me rinda y me entregue a tus encantos, lamento decirte que soy más difícil de convencer. El tono era sarcástico, pero la tensión era real. Había en sus palabras una mezcla de advertencia y deseo, como si, en el fondo, ella misma estuviera poniendo a prueba los límites de lo que podía permitirse. Javier la miró fijamente por unos segundos antes de responder. No estoy jugando, Laura. De hecho, creo que tú tampoco lo estás, dijo, con una seriedad inesperada, y de pronto, la ironía en sus palabras desapareció. Ella sintió que él estaba buscando algo más allá de las bromas y los comentarios ingeniosos, algo que tal vez ni siquiera ella misma estaba dispuesta a admitir. Su mirada era tan intensa que Laura tuvo que apartar los ojos, sintiéndose expuesta, como si él pudiera ver a través de todas las barreras que había construido. Finalmente, ella se levantó, rompiendo la tensión. Es tarde, Javier. Creo que es mejor que cada uno vuelva a su vida real antes de que alguien nos vea aquí y empiece a pensar cosas, dijo, intentando sonar casual, aunque ambos sabían que las cosas ya estaban pensadas y sintiéndose. Javier se levantó también, sin intentar detenerla, pero con una sonrisa que parecía decir que la historia entre ellos estaba lejos de haber terminado. Mientras se despedían, Javier se acercó a ella un poco más de lo necesario, susurrando en su oído. Laura, tú decides si esto termina aquí o no. Pero no voy a disculparme por estar aquí cuando tú también quieres que esté. Después de esa última charla en el café, Laura intentó convencerse de que todo había sido una simple coincidencia, un encuentro inofensivo con el amigo de su esposo que, sin querer, se había salido de control. Sin embargo, cada vez que intentaba poner esa idea en su mente, su cuerpo respondía con ese cosquilleo involuntario que sentía solo al recordar la mirada de Javier.
Sabía que debía mantener las distancias, y aunque se decía que todo era parte de un juego, algo dentro de ella deseaba que no lo fuera. Esa tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, recibió un mensaje de Javier. La pantalla del celular mostraba su nombre y un breve mensaje que decía: «¿Te sientes valiente hoy?». Laura soltó una carcajada irónica y respondió sin pensarlo demasiado: «Depende. ¿Valiente o irresponsable?». Un minuto después, él respondió: «Quizás ambas. Estoy a 5 minutos de tu casa». Laura sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, entre la excitación y el nerviosismo de tenerlo tan cerca. El tiempo parecía detenerse mientras miraba la pantalla del teléfono, y sus pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Justo cuando pensaba que sería mejor no responder, la puerta sonó. Sabía que no debía abrir, que su esposo llegaría en cualquier momento y que cualquier explicación sería difícil de inventar. Pero, antes de que su mente pudiera detenerla, sus pies ya estaban yendo hacia la puerta. Al abrirla, Javier estaba allí, con esa sonrisa segura que tanto la desarmaba. ¿Vienes o prefieres que me quede aquí, en la entrada, y me presente a tu marido como el amigo que no puede esperar?», preguntó, sarcástico. Laura negó con la cabeza. Entre divertida y desesperada, lo hizo pasar rápido y cerró la puerta. «Es que no tienes límites», respondió ella, intentando sonar seria, aunque su voz dejaba entrever una risa contenida. Javier la miró con una intensidad que hizo que el sarcasmo desapareciera momentáneamente. «Los límites los pones tú, Laura. Yo solo estoy aquí porque, a pesar de tus advertencias, parece que no quieres que me vaya». Su tono era serio, y aunque ella intentó responder algo ingenioso, sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La tensión entre ellos era tan palpable que parecía llenar la habitación, y Laura sentía que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo explotara. Finalmente, él dio un paso hacia ella, y ella sintió como cada fibra de su cuerpo se tensaba ante su proximidad. «Dime si quieres que me vaya, y me voy», dijo él en un tono bajo, con una seriedad que ella no había esperado. Laura tragó saliva, su mente dividida entre el deseo y la razón. Pero antes de que pudiera responder, escucharon el sonido del carro de su esposo estacionándose frente a la casa. Laura reaccionó casi de inmediato, empujándolo hacia la cocina y señalándole la puerta trasera. «Vete por ahí, rápido», murmuró entre dientes, mientras Javier soltaba una risa baja y sarcástica. «¿Así de fácil me echas? Y yo que pensaba que te importaba». Ella puso los ojos en blanco, con una mezcla de risa nerviosa y desesperación. «No empieces, por favor», susurró, intentando no hacer ruido mientras él se deslizaba fuera de la casa. Cuando su esposo entró, Laura intentó actuar con normalidad, aunque su corazón todavía latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente. «¿Todo bien?», preguntó él, mirándola con una expresión curiosa. Ella sonrió, esforzándose por ocultar el nerviosismo. «Claro, ¿por qué no lo estaría?», respondió, mientras sentía una mezcla de alivio y frustración. Laura pensaba que después de aquel incidente, las cosas se calmarían y que su impulso de jugar con fuego se disolvería como el humo. Pero, curiosamente, sucedió lo contrario. La adrenalina de la última vez, la forma en que había sentido su corazón galopando mientras escondía a Javier, había dejado un sabor agridulce que ahora no podía olvidar. Entre sus pensamientos, la inevitable pregunta resonaba una y otra vez: ¿y si nos volvemos a ver? No quería darle demasiadas vueltas, pero parecía que las vueltas la encontraban a ella. Unos días después, el esposo de Laura anunció una cena de amigos. «Nada grande, solo un par de amigos, para relajarnos», había dicho mientras ella asentía, intentando ocultar la inquietud que surgía con rapidez. Y, claro, como en una especie de burla cósmica, entre esos amigos estaba Javier. Mientras preparaba los últimos detalles para la cena, Laura pensaba en lo irónico de todo. ¿Por qué siempre las situaciones incómodas tienen que ser tan intensas? Como si el universo tuviera un extraño sentido del humor. Cuando Javier llegó, ella le lanzó una mirada cargada de sarcasmo, que le devolvió con una sonrisa traviesa. «¿Qué? ¿Aún no me echas de menos?», susurró él al acercarse para darle el típico beso en la mejilla, pero manteniendo su boca peligrosamente cerca de su oído. Laura rodó los ojos, tratando de disimular su incomodidad y al mismo tiempo, su entusiasmo. «Por favor, contrólate.
Solo estamos aquí para una cena, y para que te comportes, le contestó con una sonrisa irónica. Durante la velada, Laura se obligó a no mirarlo demasiado. Estaba su marido, sus amigos, y ella intentando mantener una imagen de serenidad que se desmoronaba cada vez que Javier le hacía un comentario indirecto o la miraba fijamente desde el otro lado de la mesa. ¿Por qué tenía que ser tan obvio? En un momento, ella tuvo que reprimir una carcajada cuando Javier mencionó cómo algunas personas son buenas escondiéndose, aunque no lo parezcan. Era como si todo se transformara en un juego de miradas y palabras escondidas que solo ellos entendían. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, Javier se ofreció a ayudar a Laura a recoger. Ambos en la cocina, separados del resto, sintieron una tensión electrizante en el aire. «Sabes, esto empieza a parecer una mala telenovela», dijo Laura mientras le entregaba los platos. Javier arqueó una ceja, acercándose un poco más de lo necesario. «Oh, sí, pero una telenovela con mucha más emoción de la que crees», respondió con una sonrisa sarcástica, disfrutando del efecto que su cercanía tenía sobre ella. «¿Por qué siempre tienes que ser así de complicado?», murmuró Laura, intentando mantener la compostura. Javier la miró con una expresión divertida, casi desafiándola. «¿Y tú por qué siempre tienes que reaccionar de esta manera? Si no te importara, no estarías aquí conmigo, sola en la cocina, y tampoco estarías mirándome de esa forma». Su tono era una mezcla de burla y verdad, y ella no pudo evitar sentirse expuesta. El sarcasmo que usaba para defenderse empezaba a desmoronarse. Justo en ese momento, escucharon el sonido de pasos acercándose. Laura se apartó de Javier de golpe, nerviosa, mientras entraba su esposo con una sonrisa despreocupada. «¿Todo bien aquí?», preguntó sin notar la incomodidad en el ambiente. Laura asintió rápidamente, tratando de aparentar normalidad, mientras Javier simplemente sonreía, con ese aire de quien ha ganado un juego secreto que solo ellos dos entienden. La noche continuó sin más incidentes, pero Laura sabía que la situación no podía continuar así. A medida que los invitados se iban, su mente analizaba las consecuencias de aquel juego peligroso. Sabía que estaba cruzando límites cada vez más borrosos y que, a este ritmo, alguien saldría herido. Y, aunque intentara convencerse de que era solo una diversión inofensiva, cada encuentro la hacía dudar más. Al final, mientras cerraba la puerta y despedía a los últimos amigos, miró una última vez a Javier, preguntándose en silencio si valía la pena el riesgo que estaba tomando. Así termina esta historia llena de emociones, secretos y decisiones arriesgadas. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Laura? ¿Vale la pena jugar con fuego o es mejor mantenerse al margen? Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos lo que piensas. Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en la próxima.